Primer error es no optimizar tu equipo, que para empezar pues creo que lo que se debería hacer es tener números en la empresa, que cada persona tuviera su número. Concepto tan básico de lo que no se mide no se puede mejorar. Esto es así, esto es así. Acabas creando más equipo del que necesitas. Porque como no puedes medir, oye, las cosas no salen, necesitan más equipo, esto va más lento, estamos vendiendo más equipo, más ventas, más equipo, más ventas. Y entras en una dinámica que eso yo creo que no es nada buena. Muy buenas, Fran. Buenas, Darío. Bienvenido. Vamos Gracias a por empezar invitarme. el podcast. Nos ha costado un poco cuadrar Sí. las fechas, pero seguro que merece la pena. Tenía ganas de poder Esperemos que sí. estar en una mesa sentado contigo y poder charlar. Y lo primero que me gustaría es que la gente que no te conozca, que nos cuentes un poco quién es Fran. Muy bien. Bueno, pero el tema de buena persona, amigos, sus amigos y tal, supongo que está muy trillado. Así que supongo que la gente que nos esté viendo en esta entrevista, lo que creo que les puede interesar es que soy un empresario desde hace casi 20 años. Emprendí nada más salir de la universidad, llegué a tener 30 y pico personas en una oficina en Barcelona. Ahora las tengo, pero repartidas por Latinoamérica, así que ya entraremos luego en detalle en esto. Y que los primeros 12 años de empresario, pues la verdad es que los pasé esclavizadísimo por mis empresas. Tema de libertad de tiempo, libertad financiera, era complicado. Vivía por y para la empresa, ¿no? Y no quería eso. Hablaba con otros empresarios y veía que muchos de ellos estaban igual. Dije, oye, esto no puede ser, no tiene ningún sentido. Y me di cuenta que podía hacer tres cosas. Pues aceptar que eso iba a ser mi vida y decir, oye, pues esto es lo que toca. Decir, oye, esto no es lo que quiero y cerrar la empresa. Ninguna de las dos primeras opciones pasaban por mi cabeza. Y la última era aceptar que esto era así, que podía cambiarlo y hacer que eso cambiara, ¿no? Hacer que eso sucediera. Y pues desde hace 8 años me dedico el 80% de mi tiempo es a eso, ver sistemas, ver documentación, estudiar, implementar, probar en mis empresas cómo seguir optimizando mi equipo para conseguir pues, ir mejorando. He conseguido pues, mejorar la productividad más de un 18%, ahorrar hasta un 60% en costes de personal. Y esto al final me permite pues, ser las 5 libertades, ¿no? que siempre hablo. Y nada, poco más. Y todo esto es lo que comparto en francollado.com para que otros empresarios puedan ver mi experiencia y la de otros empresarios con los que voy trabajando y que lo puedan implementar, que se puedan inspirar, llámalo X, que puedan hacer con ello lo que quieran en sus empresas. Has hablado que empezaste a emprender hace unos 20 años, ¿no? Me parecía escuchar. O sea, ¿tienes un entorno de emprendedores y de empresas alrededor o simplemente tuviste ahí una inquietud y quisiste empezar a probar? Ya, no, tengo un entorno, para bien o para mal, porque mi padre siempre me decía, no seas empresario. Con toda la carrera, bueno, estudié 2 carreras, hablaba 5 idiomas, había vivido en el extranjero. Me decía, oye, colócate en una gran empresa, ¿no? Pero sí, no, el tema es mi padre era empresario, mis abuelos eran empresarios, mi tío es empresario. Digamos que lo he mamado desde pequeño, ¿no? Y para bien o para mal, pues tengo esa inquietud dentro. Lo tenías ahí dentro. ¿Cuál fue el primer proyecto que decidiste poner en funcionamiento y qué dolor pensabas o qué problema pensabas que ibas a poder solucionar? Pues mira, bueno, primero ya yo desde pequeñito siempre he hecho cosas, he vendido gusanos de seda, he vendido rosas, he hecho de todo, ¿no? Pero el primero serio, digamos, que fue monté una tienda online de maquillaje. Y la verdad es que en ese momento no pensaba tanto en el dolor que pudiera estar solucionando o incluso la oportunidad que podía haber de mercado. Lo que veía sobre todo era de lo que yo disponía para empezar a montar un negocio, que era, pues eso, mi padre tenía una marca de maquillaje, tenía eso, y luego vino Lucas Carné, uno de los fundadores de Privalia, nos enseñó el tema de Internet en la universidad, que estoy muy agradecido por esa charla que nos dio. Y flipé y dije, hostia, esto es Internet, tío. Tengo una marca de maquillaje, Internet son 6.000 millones de personas. Tengo un e-commerce de esto, que casi no hay. Bueno, claro que no hay, hace casi 20 años no había. Entonces empecé por ahí sin nada, ni business plan ni nada. Tenía los típicos ahorros de joven y dije, todo al rojo. Y así empecé. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo,
el café que te mereces. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viste? ¿Cuáles fueron los primeros fallos que empezaste a ver que cometías en ese momento que le puede ayudar? Porque es que esto que acabas de decir es de la forma en la que empiezan muchas personas, que es decir, no piensan ni qué problema van a solucionar, ni qué dolor puede tener el cliente, ni qué valor, porque o los diviertes, o sea, o haces que tengan diversión, o les solucionas un problema, pero algo tiene que haber ahí. ¿Cuál crees que fueron esas claves que aprendiste? Yo ahí tuve mucha suerte porque realmente Internet estaba de subida. Tenía una, pues, digo, ¿no? La marca con un almacén detrás. Yo no compraba productos, lo vendía, pues lo tenía allí. Y el aprendizaje es, y que hoy aún me doy vueltas con la cabeza, primero haberlo hecho todo, que yo hacía todo, o sea, todo, hasta llevaba los paquetes a correos para enviarlos, montaba yo los paquetes en todo, y no haber visto lo que realmente podía ser un detonante o algo, un cambio significativo, ¿no? Que en ese momento era tema de Facebook, que estaba empezando, y no lo supe ver. Si me hubiera puesto con eso, otro gallo cantaría, porque ahí hubiéramos podido darle muy fuerte. La verdad que sí. Que ahora, por ejemplo, mucha gente intenta hacer proyectos apalancándose un poco en SEM y tal, ¿no? Correcto. Sí, porque el tema de los influencers sí que lo trabajé muy bien. Lo que no trabajé fue la Publi en Meta. Si lo hubiera mezclado... Es que además los costes entonces tenían que ser bajísimos. Era tirado. Aparte es que nadie sabía... imagínate las gafas, ¿no? Era Hawker, no sé qué, no. Solo era la de antes, la de Knock Around, que estaban en... Era tirado, no había nadie haciéndolo. Entonces eso es algo que siempre iba a esa espinita clavada. Y bueno, por eso les diría que miraran en qué ellos pueden aportar en la empresa que realmente puede generar ese cambio, esa diferencia. Y no solo eso, les diría también que eso en lo que van a invertir tiempo y recursos de la empresa, que miren si es algo que luego se pueden llevar también. Porque nos engañemos, el 90% de las empresas cierra. Entonces, si eso que estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero en ese momento luego no lo puedes llevar a otra empresa, yo te diría que no es una inversión, es una inversión muy de riesgo en este caso, ¿no? ¿Ese fue tu primer proyecto? ¿Luego has estado trabajando para alguna empresa para intentar foguearte más? ¿O directamente tu experiencia ha sido a base de prueba-error en tus propios proyectos? Siempre ha sido prueba-error. Yo hice de becario 2 veces, bueno, es que, tirando un poco más atrás, mi intención desde los 16 años era irme a vivir a China, entonces me estuve preparando para irme a vivir a China, una empresa me formó, me llevó de becario a China, luego me estuve de becario también en España. Y con ese último momento de becario, con ese dinero y con ese tiempo que tenía, es cuando ya monté la primera empresa y ya no me he ido a ningún otro lado. No te has ido a ningún sitio. No sé, he entrado en el lado oscuro y no sé si no he sabido o no he querido salir, ¿no? La verdad es que creo que me costaría trabajar para otra empresa, y más ahora viendo y sabiendo lo que sé, habiendo optimizado mis empresas como lo tengo ahora y disfrutando de la libertad que tengo como empresario ahora sería muy difícil. Yo siempre lo digo que cuando lo pruebas y eres capaz de tener una rentabilidad, lógicamente, y vivir bien, es muy difícil volver al otro. Porque yo a veces lo digo, a mí me resultaría complicado, ¿no? Complicado porque, claro, tú al final esa organización que tú te haces de cómo tú te coordinas tu vida, si estás trabajando para otra persona no lo vas a poder hacer o va a ser más sí, es más complicado, ¿no? Es encontrar un jefe que te lo permita. Yo creo, por ejemplo, en este caso se lo permito bastante a todo mi equipo. Intento lo que yo quiero para mí, dárselo a ellos, pero sí que es cierto que no es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, si una vez te organizas, oye, hoy estoy aquí, mañana estoy allá, empiezo a trabajar a tal hora, pero luego te quedas hasta las 1000 o trabajas el fin de semana. Eso depende de quién, igual entiendo que le inquiete, ¿no? Por eso es tan importante el tema de los números, el tema de la optimización y demás. Has estado en diferentes países, has vivido diferentes culturas, si no me equivoco, has estado en Estados Unidos, en Japón. No, en China. En China, perdón. Sí, en Irlanda. China, has estado en Asia, has estado en Irlanda. Me genera curiosidad, por un lado, qué diversidad de culturas, o sea, qué cosas positivas sacas de cada una de esas culturas y en qué fallamos en España. O sea, en qué somos mucho mejor que ellos y en qué tenemos que apretarnos las clavijas y espabilar. Pues sí, es complicado, ¿no? También era muy jovencito cuando estuve allí, pero ya estaba con mentalidad empresario. Lo que dicen de un sastre en Madrid, un señor mayor me dijo una vez, quien sabe vivir bien en cualquier sitio, ¿no? Y yo, allí donde he estado, realmente lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho.
lo que dices tú del tema de cultura. En China, el hecho de el concepto de trabajar o lo que yo viví, ¿no? Poco para el país, o sea, es un concepto común y vamos para ahí, pam, 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 pam. Eso me fascinó. En Estados Unidos, todo el tema de marketing y ventas que tienen, esta gente está a otro nivel. En marketing son unos cracks. Son unos cracks. Y de hecho, claro, cuando yo fui para ahí tenía 22 años o así, ¿no? Iba a una buena universidad que tenía un intercambio con la mía y pensaba, iba a ser el tonto de la clase, ¿sabes? Y te das cuenta que no, estos tíos no son tan espabilados, ¿sabes? Y digo, medio, como nosotros, no. Los especializan mucho en algo, ¿no? Me da a mí la sensación. Sí, y el tema este de lo que dices, el marketing y las ventas y el tema de la seguridad que tienen, que les transmiten ya desde jóvenes, en la universidad lo ves, el hablar en público. Bueno, están a otra historia, ¿no? Y en Irlanda, bueno, Irlanda tampoco te sabría decir que ahí poco estuve en empresas. Yo sé que ahí estuve trabajando en una empresa para pagarme el Erasmus y lo que sí que había era que ayudas financieras a grandes empresas. Entonces, bueno, ahí también vi, oye, esto ha ayudado mucho a ese país, no sé ahora cómo están. Y en cuanto a España, pues te diría, bueno, aquí yo creo que somos bastante creativos, tenemos muchísimas cosas muy interesantes, que sí que es cierto que vivimos un mundo global. Y una de las cosas que veo yo que podemos aprovechar y quizá deberíamos aprovechar más es la posibilidad del idioma que tenemos con Latinoamérica, porque al final el mundo es global y los empresarios creo que hemos de saber adaptarnos a ello, saber jugar pues todas las cartas que están encima de la mesa, ¿no? Y eso es lo que te diría así, a modo de resumen. A modo de resumen. ¿En qué crees que podemos mejorar en España? O sea, que podemos aprender la lección de... Ostras, al final tú tienes que fijarte en lo bueno que hace... Lo malo no. Correcto, no, lo bueno. En lo bueno que hacen otros, fijarte en lo bueno que haces tú, potenciarlo, ostras, intentar aprender de lo que hacen en otros sitios. En Estados Unidos, aparte de que no te intentan lastrar con que seas fracasado, que si esto no tal. Sí, porque yo siempre digo el tema del fracaso, sí. que es un tema que en Estados Unidos sí que me llama mucho la atención, porque es como, ostras, es que un fracaso es una herida que tú has tenido y que es que además la toman como positiva. Correcto. Y en España aquí no, aquí todo lo contrario. Sí, es que en Estados Unidos es que es la cultura, bueno, en China más, ¿no? Pero la cultura es muy diferente, muy bien lo que dices tú del tema del fracaso, el tema de querer ser empresario. Antonio Banderas lo decía en una entrevista, es así, aquí la mayoría de gente quiere ser funcionaria y en Estados Unidos la mayoría de estudiantes quieren ser empresarios. Es que ya solo con ese cambio mental, es que el país ya cambia, ya es otra historia, ¿no? Y luego también, pues quizá, sí, que con esa cultura ya creo que la forma de trabajar cambia. La forma de trabajar cambia. Seas empresario o no, trabajes para una empresa o trabajes para ti mismo, ya cambia, ¿no? Todo el día a día, el cómo te enfocas en los objetivos que tienes, dónde quieres llegar. Entonces, sí. En Estados Unidos también existe, o yo tengo esa percepción de que es muy fácil colaborar entre autónomos, o sea, que aquí enseguida estamos, ¿eso es un falso autónomo, no es un falso autónomo? Y que ahí es como que la gente no lo ve mal, o sea, a mí si este me da actividad y yo me tengo que dar no sé si se darán de alta como autónomo en España o no, como que lo ven con más naturalidad. Pues la verdad es que ahí no te sé decir, porque yo he trabajado, o sea, estuve estudiando en Estados Unidos, bueno, y luego de becario. Yo estuve 2 veces en Estados Unidos, medio año estudiando y luego medio año de becario, ¿no? Para una empresa. Y esta experiencia no la supe, no la recibí, no la viví. Lo que sí que es cierto, esto que dices, de hecho, yo en mi última empresa he montado una LLC en Estados Unidos, porque ahí, entre otras cosas, esto que dices del tema laboral, pues es diferente a Europa. De hecho, a veces explico una anécdota a los amigos. En Estados Unidos tú puedes despedir, hasta donde yo sé, lo que he vivido, no soy experto en esto, puedes decir, oye, tú te vas, ahora mismo, coges los bártulos y lárgate. Y no hay indemnización, no hay historias, tú te vas y punto. Que aquí no tiene nada que ver. Bueno, y aquí yo diría que es Europa, ¿no? Que es un poco el concepto es diferente. Y la mayoría de gente lo ve como algo negativo, que es malo para el empleado. Y te das cuenta, allí me pasó en una empresa que estuve trabajando, que tuvieron que despedir a una persona que tenía 60 años, ya así. No sé cuántos años llevaba con ellos, bueno, no les he puesto nada, y la tenían que despedir porque las ventas estaban bajando, no la podían mantener, no era que esta persona fuera mal, y simplemente
Pues al final, el empresario no es una mala persona que divierte echando a la gente y viendo sufrir a las personas, ¿no? Tú echas a alguien eso porque no te funciona la empresa, tienes que cortar por ahí, o la persona no funciona y tienes que cortarla también. Total. Que me decía, ostras, vamos a tener que... Bueno, me explicó cuando ya estaba despedido, porque era un becario, y me decía, oye, una de las cosas que más me dolía, me preocupaba era qué va a hacer este hombre con 61 años y tal. A la semana estaba en la competencia. ¿Pero por qué? Porque es tan fácil despedir, y creo que por eso Estados Unidos va como va y Europa va como va, que todo el mundo se anima a hacer cosas. Y dice, oye, bueno, si no va bien, pues nada, mañana lo cierro, despido tal, no me cuesta aquí el muero, no tengo que hipotecarme para reducir la plantilla, y así van. Y esta persona, bueno, empezó a trabajar la competencia iba mejor, lo que fuera, y estuvo ahí un montón de tiempo. Entonces, creo que muy a menudo estos seguros que nos inventamos o como para proteger y tal, creo que causan a menudo el efecto contrario. Y bueno, y esto es una Yo realidad. creo que es lastre para la empresa, pero para el trabajador. El trabajador muchas veces se ata de, oye, mira, pues ya me despedirán porque esto es algo que es mío. Correcto. Porque ya me indemnizarán. No ya si se me quiere ir y dice, bueno, pues me voy a estar esperando aquí hasta que no me... Oye, no, si te quieres ir, vete. No es de esperar a que nadie. No, es que esto es mi derecho, no es tu derecho. Bueno, no sé, yo no lo veo así, ¿no? Es para quien realmente lo necesita o para darte una ayuda, pero que también creo que que no es positivo. Es que probablemente esa persona de 60 años en España le hubiera costado más encontrar Seguro, trabajo. la vida. Porque la empresa hubiera dicho, tras 60 años me va a funcionar o no. Y ya me meto en un problema, lo tendré que despedir. Si se coge la baja, imagínate, ¿sabes? claro. Entonces yo creo que es un lastre para la empresa, pero es un lastre para el trabajador. Es que en España, yo creo que no solo de Europa, que es muy de España, es como que la imagen del empresario se ha intentado dañar siempre. Sí, un poco, Se ha intentado es un poco hacer, triste. y entonces se ve mal la persona que quiere ser empresario. De hecho, no nos atrevemos a decir empresario, es le tenemos que llamar emprendedor. Sí, esto, ¿cuándo es, no? Empresario. Bueno, yo siempre, mi teoría es, bueno, ¿cuándo se pasa de ser, en algún momento se pasa emprendedor a empresario? Mi teoría es que cuando empiezas a ganar dinero y la gente te ve, es un empresario, a la persona tal. Si estás ahí que no llegas, que estás luchando, míralo, uy, qué valiente, mira qué emprendedor, mira, no, sigue. Pero cuando te van bien las cosas, empresario, malo. Yo para mí un autónomo es un empresario. Sí, al final tú tienes una actividad, tú te tienes que estar buscando la vida, tienes que estar buscando a tus clientes, tus proveedores, cómo mejorar tu servicio, que tú hayas decidido tener una SL, una SA o la tipología de sociedad que tú quieras tener, es una decisión tuya, pero que al final es un empresario. Lo que pasa es que es como el comercial. Tú no puedes decir que es comercial. Sí, queda muy feo, ¿no? Con manager. Sí, has de buscar otros nombres. Asesor. Y entonces yo creo que en España siempre ha habido un tilde negativo hacia el empresario. Y bueno, por eso frena también que la gente cada quiera. vez más. Sí. O bueno, ahora tenemos una tendencia desde unos años que aún se castiga más la imagen. De hecho, se han atrevido hasta ir directamente contra empresarios con nombres y apellidos. Es la primera vez que yo creo que no se ha ido contra una empresa, sino que se ha ido contra el empresario. Y entonces, ostras, al final uno dice, pues yo no quiero ser eso. O sea, yo no quiero ser... Va un poco en contra de la marca personal, ¿no? Que ahora se está trabajando, que bueno, que yo también estoy en ello. Y sí, siempre hay quizá ese riesgo. Yo creo que es la diferencia entre Estados Unidos y nosotros es que allí se ve bien y se valora que la gente quiera emprender. Sí, que la gente quiera montar una empresa, quiera montar un negocio, quiera prosperar. Se les facilita también más cosas. Se les facilita. Tuvimos una invitada que nos decía pues, que ya se presentaba pues, a hacer proyectos en las que recibían ayudas también en Estados Unidos. Y dice, es que en Estados Unidos que tú no te lo imaginas. Dice, tú te apuntas, presentas el proyecto, pones tu tarjeta de crédito y te llega el dinero directo. Te llega el dinero. Y yo me quedaba loco y digo, como aquí. Eso no puede ser. Vamos todos a Estados Unidos. ¿Sabes? Eso no puede ser. Entonces, al final tú te das cuenta que según las trabas que te ponen, es que ellos, o sea, no es que tenga que haber esta burocracia, es que simplemente ellos no quieren potenciar que se emprenda, que la empresa haya inversión, porque si tú quieres potenciarlo, tú pones facilidades. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuántos papeles habría que haber tenía que haber rellenado esa empresa aquí? Bueno, aún lo estaría esperando también el dinero. Y yo creo que no solo es de España, que eso es un poco europeo, el tema de la burocracia, ¿no? Yo creo que es la cultura que se está implementando. Tampoco podemos hacer mucho. Podemos ¿no? andar ahí. Por eso, poco a poco, lo que yo, bueno, en mi equipo ya te decía, ¿no? Lo tengo todo en Latinoamérica porque me facilita muchísimo la vida. Ya es suficientemente complicado montar una empresa como para, por eso, no jugar todas las cartas que puedas tener para facilitártela, ¿no? Bueno, a la vez,
te amplías, digamos, en más espacio o puedes reclutar talento de una forma más amplia. Correcto. O sea, no te centras a decir, oye, tiene que estar el talento aquí, no. Mi talento puede estar donde esté. Sí, en cualquier parte del mundo. En este caso, pues Latinoamérica creo que son más de 500 millones de hispanohablantes. Imagínate cómo amplías el universo del talento que puedes llegar a conseguir. Y luego, obviamente, pues coste muchísimo menor. Te centras mucho en la productividad. Vamos Sí. te he ido metiendo en algún charquillo que hay salido por el camino que a mí me gusta ahondar y saber un poco también la opinión. ¿Sabes lo que pasa? Que al final el objetivo de este canal es decir, ostras, que vengan aquí los emprendedores y que hablen en libertad de las temáticas que quieran hablar, ¿sabes? Sí. Entonces, no, por eso me encantó cuando os conocí. Tengo que ir a ver a Darío. Cuando salen algunos charcos me gusta hablarlo porque al final es que muchas veces tú vas a un medio de comunicación y esto no lo puedes decir. Si sabes que si dices algo no te van a volver a llamar y al final es de, ostras, que hay un medio de comunicación que podemos hablar en libertad y que digamos lo que queramos. En parte esa es la esencia creo, de las conversaciones que tenemos los empresarios. El otro día estaba aquí cenando y todo el mundo compartiendo, bueno, en el mastermind que tengo también es la gracia, ¿no? Poder compartir la realidad de la empresa o poder compartir lo que realmente cada uno sabe o dónde se puede llegar o lo que ha conseguido en su empresa para que otros lo puedan implementar. Como el tema de la productividad, ¿no? ¿Qué decías? Me gustaría centrarnos en el tema de la productividad que le has nombrado ahora. ¿Cuáles son los 3 errores que cometemos las pymes normalmente en el tema de la productividad? ¿Cuáles son esos 3 errores que ves siempre cuando estás hablando con clientes y que nada más que los empiezas a mentorizar y empiezas a hablar con ellos dices? Buena pregunta. Creo que el primer error es no optimizar tu equipo, que para empezar, pues creo que lo que se debería hacer es tener números en la empresa, que cada persona tuviera su número. Concepto tan básico de lo que no se mide no se puede mejorar. Esto es así. Claro. Esto es así. Y ahí creo que pecan el 80% de las empresas porque no sabemos o porque no tenemos tiempo o lo que quieras, pero eso es un básico. Luego, tirando de allí, ¿qué ocurre si no haces todo esto? Lo que acaba sucediendo es que acabas creando más equipo del que necesitas. Porque como no puedes medir, oye, las cosas no salen, necesitan más equipo, esto va más lento, estamos vendiendo más equipo, más ventas, más equipo, más ventas. Y entras en una dinámica que yo creo que no es nada buena. Y la tercera, pues yo te diría que es el hecho de no levantar la cabeza y ver que estamos al final compitiendo en un mundo global y que tu competencia igual ya no es la persona que abre una oficina o una empresa en tu ciudad o en una ciudad diferente, que tu competencia puede estar en China, en Estados Unidos o en Latinoamérica. Y que eso es una de las cosas que creo que has de montar tu empresa para estar preparado para decir, oye, ahora tengo todo esto bien implementado, puedo aprovecharme de esta globalización digital que le llamo yo y reducir mis costes para estar preparado para lo que, para lo que hay, para lo que pueda venir, para ser muy ágil. Hoy en día ya creo que ya no solo sobrevive el más fuerte en cuanto a empresas, sino el más ágil, el que menos costes tiene y el que más rápido puede girar, ¿no? El más camaleónico. Correcto. Siempre digo que el emprendimiento es eso, te tienes que saber como un camaleón adaptarte rápido a todas las cosas que te van sucediendo, que cada día son más. Sí, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que ya vemos que cada vez duran menos, porque el mundo es muy cambiante, cambia mucho más rápido que antes, y como dices tú, o sea, es ser camaleónico. Has hablado de equipos, ¿cómo crees que puedes componer un equipo que tenga éxito? O sea, ¿qué cosas tiene que tener tu equipo? ¿En qué cosas te tienes que fijar para saber componer un buen equipo? Pues lo primero creo que debes tener es dentro de tu empresa un buen sistema para poder valorar cuando alguien ya está dentro si esa persona es una buena persona y forma un buen equipo o no. Que también creo que es algo que pocas pequeñas y medianas empresas tienen. Luego tener un buen onboarding para cuando hayas fichado a alguien, pues que no le dé el bajón cuando entra a empresa, que a veces entras y no sabes muy bien lo que tienes que hacer y demás. Y sobre todo, yendo un poco para atrás, ¿no? Desde el equipo que tienes hasta el nuevo, es fichar bien. Y eso es un arte, eso es algo que la mayoría de pequeños empresarios nadie nos ha formado, que hacemos como sabemos o como podemos. Y fichar bien es fundamental. Es fundamental. De hecho, en una de las empresas que tengo, en Ecalon, lo que hacemos es eso.
fichar, pero ya no solo fichar en Latinoamérica para ahorrarte costes y tal, no, es fichar bien. Tenemos un proceso que dura más de 20 horas hasta que te presentamos un profesional para que tú lo puedas entrevistar. Eso es una locura. En España yo conozco muy pocas empresas, bueno, ninguna, que tenga un sistema así, pero es que es súper importante fichar bien. Es la parte básica. Si tienes un equipo, si no tienes buen equipo, pues vas a llegar hasta donde vas a llegar, ¿no? ¿Qué cosas se deben tener en cuenta para fichar bien? O sea, para encontrar ese talento que necesitas. Hay 3 cosas fundamentales, por ejemplo, que tú dices, mira, es que esto tiene que ir. Pues mira, te diría que primero conocer bien tu empresa, entender qué tipo de empresa tienes, lo típico, los valores, no sé qué. Sí, pero tampoco yéndonos ahí a motivarnos, pero sí el concepto de cómo trabajas, qué es lo que esperas, cómo eres tú como empresario y qué es lo que tú quieres en tu empresa, para que la persona que vaya a entrar ya se lo expliques antes. Yo, de hecho, se lo explico antes. Incluso les pongo un vídeo para que vean cómo trabajamos, para decir, oye, esto es lo que te vas a encontrar al entrar. Entonces, esto es fundamental. Eso sería un paso, ¿no? Saber muy bien cómo trabajas y cómo es tu empresa para buscar a alguien que vaya afín a lo que tú estás buscando. Luego el tema del... Bueno, esto ya es quizás más complicado y lo ves... Por eso hacemos esto de las 20 horas, porque hay cosas que es más complicado verlas hasta que no empieza a trabajar alguien contigo. Pues no sé, la seriedad, la puntualidad, que sea una persona con ganas, que quiera aportar, que fíjate, ¿no? Todo esto aún no estamos hablando ni de currículum, ni de experiencia en otras empresas. Y poco más, te diría sobre todo esto, que sea persona, que tenga ganas y que tenga ganas de aprender y que tenga facilidad para aprender. Que tengas actitud. Sí, sobre todo actitud más que aptitud, ¿no? Que muchas veces se habla, porque yo siempre lo digo, oye, que mis empresas no somos médicos, no estamos yendo al espacio, no estamos haciendo nada muy raro. Que si tú tienes aptitud, un poco de actitud, perdona, ganas y en un par de meses puedes estar haciendo el 80% de las tareas que hacemos aquí. Más con los sistemas que tenemos, también se decir, claro, está todo muy documentado con sus sistemas, con sus números, entonces tienes una formación de un par o 3 de semanas y enseguida puedes estar haciendo el trabajo. Yo siempre digo que lo más importante es que la persona vaya unificada un poco a lo que has hablado al inicio, los valores de la empresa, que muchas veces suena un poco así, sí, es un poco muy extraño, pero que es que al final yo no es que sea un gran reclutador, pero me ha tocado contratar. A todos nos toca, Darío, a todos nos toca. Me ha tocado contratar. Entonces al final te das cuenta que cuando contratas a una persona que te fijas mucho, a lo mejor sí te va a vender mucho o poco, pero no te fijas si va unido a los valores del proyecto, a los valores de tu empresa, va a ser muy difícil que esa persona esté mucho tiempo y que saque su mejor potencial en la empresa. Luego la actitud, porque una persona que no tenga actitud no hay nada que hacer. Correcto. O sea, no se puede solucionar. Y luego la actitud, ¿no? La parte formativa, como tú bien dices, cuando ya llevan un tiempo, pues al final va a ser más sencillo de que ellos vayan teniendo esa formación que le permita cada vez hacer más tareas. Correcto. Yo siempre pongo el ejemplo en muchas cosas, quizá por ser futbolero, ¿no? En los equipos de fútbol. O sea, tú puedes traer un crack a un equipo de fútbol, pero si no está dentro de la cultura, de la manera de hacer del equipo, eso no va a cuajar. Lo hemos visto en infinidad de equipos, ¿no? Y ya no solo eso, si encima traes 2 o 3 o traes uno que no se lleva bien con el otro, al final una empresa no deja de ser eso. No es una familia, no es un grupo de amigos, siempre lo digo, es un equipo. Un equipo con un objetivo común, donde puedes fichar y puedes despedir equipo, donde lo ideal es que la gente no hace falta que sean los mejores amigos, pero sí que se respeten, que tengan, bueno, pues eso, un mismo objetivo, una misma manera de hacer, unos valores similares. Y eso para mí es lo fundamental. Y esto, aunque no lo parezca, puedes encontrarlo aquí y en cualquier parte del mundo. Se habla que en uno de tus proyectos ayudáis a reclutar talento. ¿Cómo es el proceso? O sea, si ayer nos está escuchando una empresa y dice, pues yo quiero que me ayude a reclutar talento para un call center de una persona en Sudamérica o... Claro. Explícanos un poco cómo es ese proceso. Sí, en Ecalon lo que hacemos es, digamos, buscar el mejor talento de Latinoamérica para que te puedas ahorrar pues, un 60% en costes de personal, no tener costes de despido y demás, pero sobre todo buscar buen talento y ponerlo a disposición de las empresas que nos contratan, ¿no? Lo hacemos para España, para Andorra, Francia e Italia. ¿Y cómo es el proceso? Pues es un proceso que llevamos ya 6 años desarrollándolo, por el que han pasado más de 50.000 personas, fíjate. Sí, claro, al final todo es experiencia, todo es empezar, ¿no?
y por el que ya hemos fichado más de 1000 y pico personas, tanto para nuestras empresas como para clientes. Y es un proceso bastante largo. Aquí en España creo que sería complicado implementarlo así. De hecho, a veces que lo hablo con personas me dicen, "Hostia, pero yo es que no aplicaría si me hicieras todo este proceso". Digo, ya, pero si te pagaran 50% más de lo que encuentras aquí, te dirán el doble de días de vacaciones, te permitirían trabajar desde casa. Y, bueno, claro, entonces tendría más sentido, ¿no? Pongo en esto en perspectiva para cuando ahora lo voy a contar y ya, yo aquí no participaría. Bueno, te aseguro que participa mucha gente y gente muy válida. Pero al final la gente buena lo que quiere es mejorar y encontrar una mejor futuro tanto personal como profesional. Nosotros publicamos en muchos portales de Latinoamérica, hacemos killer questions, o sea, cuando el candidato deja el currículum, claro, imagínate las centenares de currículums que recibimos, hacemos un filtro con killer questions, hacemos videoentrevistas, o sea, tenemos entrevistas grabadas donde el candidato se entrevista con un vídeo nuestro para no, volvemos a lo que siempre digo, optimizar el equipo. No puedo tener ahí el equipo entrevistando toda esta gente, no me saldrían los números, ¿no? A partir de ahí hacemos test psicotécnicos, hacemos entrevistas de actitud, hacemos entrevistas de aptitud, hacemos un primer ejercicio de casi 2 horas para validar pues muchos de los conocimientos que tienen. Y ya al final, cuando llegan los buenos candidatos, antes de presentárselo al cliente final, los sumamos a un ejercicio de 20 horas, un ejercicio real de nuestras empresas, donde están en videollamada con una persona en nuestro equipo y donde van valorando una serie de características, aptitudes y actitudes, las van poniendo en un Excel con todos sus números y al final pues tenemos una nota. Solemos fichar, y seguramente a ti te habrá pasado, a mí me ha pasado mucho en el pasado, de forma muy subjetiva. Esa persona me gusta, tal, mira, tiene un buen currículum. Números, Darío, números. Al final de los 20 horas, ¿esta persona qué número ha sacado? Un tanto. Pues, ¿cómo está enfrente a todos los demás candidatos? Pues este pasa, este no. Y no solo eso, sino que podemos comparar con todos los candidatos, con estos miles que te he dicho que han pasado antes. No los miles llegan a esta última prueba, pero sí que tenemos centenares de candidatos que han llegado aquí y los podemos comparar con los antiguos candidatos. Y como nosotros sabemos cómo están el performance de estos candidatos en las empresas en las que los hemos aplicado, pues sabemos si esa persona que ya ha pasado todo este proceso, un porcentaje muy elevado, sabemos que va a funcionar. Una empresa que esté en España, en Italia, has dicho que también ayuda, ¿no? Y en Francia me ha parecido escuchar. Sí, Francia y Andorra. Sí. Francia y Andorra. ¿En cuánto tiempo empieza a amortizar? Porque esto al final tendrá unos gastos. Unos gastos me refiero, al final hay que pagaros toda la gestión. No, pues fíjate, ¿no? Hemos dado, claro, aquí está, yo creo que aquí está la gracia y por eso estamos funcionando, aunque claro, los inicios son complicados porque imagínate, ¿no? Nosotros no te cobramos un fee inicial como hay otras empresas, pues 3.000 euros o un 10% de lo que va a cobrar esta persona. Nosotros nos convertimos en tu partner de recursos humanos y entonces lo que hacemos es cobrarte un porcentaje cada mes de lo que cobra esta persona. Y también no solo hacemos la gestión de buscar al profesional, sino también la gestión de pagarle, esté en el país donde esté, que cada país pues cobra de una manera diferente, les interesa de una forma o de otra, ¿no? Y hacemos eso y somos muy transparentes, nosotros cobramos un 30% de margen cada mes sobre lo que cobra esta persona. Entonces, claro, para el empresario es muy sencillo y la inversión es mínima. Es decir, oye, o sea, cuando digo que se ahorran un 60% es desde el mes 1, desde ese mes, y con esos márgenes la empresa se puede ahorrar este dinero, nosotros tenemos nuestro margen y la otra persona a la que nosotros fichamos cobra más de lo que cobraría en su país de origen. Entonces todos ganamos. Al final, vosotros facturáis a la empresa de Italia, de España. Correcto. Eso a través de vuestra LLC, ¿no? Entiendo. Eso mismo, como un servicio. Sí, sí. Y vosotros le pagáis a través de la LLC, pues. Al profesional. Al profesional. Pues, correcto. Y luego esos mismos profesionales, si dejan de trabajar en esa empresa, pues si es un buen profesional, al final lo colocaríais en otro proyecto o lo que sea, ¿no? Bueno, fíjate, normalmente cuando los fichan las empresas, los fichan o media jornada o jornada completa. Entonces, una de las cosas muy interesantes y que por eso los profesionales están muy contentos con nosotros también es que si en algún momento esa empresa prescinde de ese profesional, nosotros, bueno, para prescindir tienes que rellenar un formulario donde entre las cosas te preguntamos, oye, ¿esta persona qué tal? Y si esa persona lo está haciendo bien, simplemente tienes que prescindir porque te ha caído un cliente, por 1000 historias. Nosotros enseguida, como bien has dicho, le buscamos otra empresa en la que puede estar trabajando. Entonces, claro, para el profesional es algo de agradecer y para la empresa que lo recibe también porque esa persona ya viene súper recomendada por otro cliente nuestro y ha pasado
todo este proceso que hemos dicho y lleva pues 1 o 2 años trabajando con otro cliente. Justo esto nos ha pasado el mes pasado. Una persona me la he quedado yo. La persona, pero ¿cómo? Digo, pues justo voy a abrir una posición de esto. Está una entrevista de 1 hora y media. Digo, ya está, si es que tampoco. Ya sé todo el proceso que has pasado tal. Estaba conmigo. Y otra persona la hemos propuesto para otra empresa que nada. Dice, sí, pues déjame entrevistarla media hora y con todo lo que me has dicho ya la incorporo. Y están encantados, lógicamente. ¿Tiene algún tipo de permanencia el producto o simplemente al final va a estar, si tú lo quieres un mes, Correcto. 2, 3, no 4? tiene ningún tipo de permanencia. Un poco lo que decíamos de Estados Unidos, es que al final es implementar un sistema así para ayudar a las empresas a sus necesidades. Simplemente has de avisar con 15 días de antelación. Oye, esto ya no lo necesitamos. Puedes mantener esa persona en los 15 días o no. Cada empresario, pues, si lo quiere. Nada, pagas esos 15 días y ya está. Se te hace este formulario para entender si podemos recolocar a la persona o no. Y ya está. Esos son todos los costes. Ni costes de despido, ni historias varias. ¿Ahí encontráis algún problema de integración en la forma de trabajar en Europa? Porque los países donde los colocáis al final son países europeos. A la hora del lenguaje, al final, por ejemplo, en España, pues tienen el mismo lenguaje que nosotros, hablan español, pero sí que hay muchas palabras que a lo mejor, yo qué sé, pues en vez de departamento de recobros te van a decir cobranzas, o te van a decir algún tipo. ¿Encontráis algún problema en esa cuestión o se van adaptando rápido? No, la verdad es que bueno, y más hoy en día con ChatGPT, claro, yo cuando empecé con esto hace 6 o 7 años ya, incluso les hice un diccionario para decir, oye, mira, esto se dice así, esto es esto tal, ¿no? De hecho, tenemos también un manual de cultura española. Antes de que empiecen con nosotros o con cualquier cliente, le damos ese manual, pero son tonterías, ¿no? Bueno, tonterías, ¿no? Es que es cultura. Oye, pues aquí hablamos más directo. O cuando nos escribes no es buenos días y te esperas a que te diga, no, dime lo que necesitas. Pues muy bien, dime lo que necesitas, ¿no? Es una serie de consejos, de experiencias que hemos tenido. Y no, bueno, sí que hay algunas palabras, pero sobre todo es el tema de la cultura, que quizá hay algunas cositas que cambian, pero digamos, hemos hecho un manual tanto para el empresario, simplemente para que lo sepa, pero de alguna manera quien se adapta es la persona a la que ficha, ¿no? No el empresario. Dicho de alguna forma, en Sudamérica están acostumbrados a que ellos, aunque no les interese algo, escuchar a la persona por respeto, para que te cuenten un poco lo que te quiere decir. Nosotros, por ejemplo, en España somos de... Mira, dime qué quieres y si me interesa bien y si no, que no me molestes. Sí, ¿sabes? Podríamos decir que sí, que aquí somos mucho más directos y ahí van con más mano izquierda, más tranquilos, más... Sí, eso que me ha pasado ahí. A mí me lo han dicho personalmente. Gente de mi equipo, les he dicho, me sabe mal, no es que sea... Aquí vamos, lo que digo yo, vamos por trabajo, no puedo estar aquí... ¿Cómo estás? Bien, y tú mal, bien. Vamos al lío, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en tu proyecto de Fran Collado, que vamos tocando a veces capas de otros proyectos que tienen pero fíjate que está todo muy relacionado. Está todo muy relacionado, ¿no? Ya lo veo. Una persona que entre en Fran Collado y que quiere empezar a trabajar la productividad, porque es que la productividad es un básico en la empresa, como bien has dicho, ¿cuáles son esos pasos en los que va a poder empezar a trabajar con vosotros? Fíjate, ¿no? El foco de Fran Collado no es tanto productividad en sí, sino es en optimizar tu equipo, ¿no? Optimizar las personas que trabajan contigo, desde tú como CEO, implementar lo que se llama un playbook empresarial o un blueprint o sistema o como lo quieras llamar, para que cada persona de tu equipo sea más responsable de su trabajo, sepa muy bien lo que se espera de ella, tenga unos objetivos muy claros y que llegue a ser más productivo con todo esto bien implementado, ¿no? Entonces, lo primero que recomendamos a los empresarios que monten es algo tan sencillo como una primera tarea al iniciar y al finalizar el día para todo el equipo. Yo también la hago para mí mismo, que es optimizar mi día. Y es básicamente organizarte bien el día, ver bien las tareas que tienes, los mails, hacer un barrido general de tu día antes de empezar a trabajar. Y todo esto muy bien documentado, con una formación, tal. Y desde esa, pues, cómo se piden las tareas, o es otra formación. ¿Y cómo se piden las tareas? No se piden por un mail, o necesito. No. Hay una estructura, hay unos procesos, tal. ¿Cómo se hacen las reuniones? No, pues las reuniones tienen un sistema de hacerse reuniones con unos tiempos, con una agenda, con un facilitador. Tal. Entonces, digamos que es un poco como, otra vez, entrando en tema de fútbol, ¿no? Es el sistema de juego de un equipo, ¿no?
la táctica, digamos, de un equipo, pues es lo mismo que has de implementar en una empresa. Si no, cada uno entra, sabe hacer un trabajo, pero no le indicas cómo tiene que hacerlo con el resto del equipo. Y ahí se pierde muchísima productividad. Y básicamente es eso. Sobre todo es algo tan lógico que creo que cuando lo comparas con el fútbol, pues está claro, ¿no? Guardiola juega de una manera, Mourinho juega de otra, cada entrenador tiene su manera de jugar. Pues cada empresario debería tener también su pequeño playbook, ¿no? Un manual de instrucciones de cómo funciona la empresa y cómo quiero que tú trabajes en la empresa, básicamente porque todos trabajamos igual y que entres en consonancia con el resto del equipo. Que al final tengas una estructura y unos procesos que sirva, que ellos sepan a qué atenerse. Correcto. Porque muchas veces pensamos que los demás saben cómo queremos nosotros que se hagan las cosas, Sí. Eso está en nuestra cabeza. Correcto, está en nuestra cabeza. Luego también apelamos a veces al sentido común. Ya lo dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Y entonces creo no, está demostrado que si tú lo facilitas todo al equipo, no solo eso, sino que luego da más tiempo a la persona para ser más creativo y para estar en otras cosas, ¿no? Que eso no ocurre, que a veces dicen, no, es que lo tienes todo documentado y sistematizado. Se mata la creatividad. No. Se empodera la creatividad, o sea, crea más creatividad. Bueno, al final tienes una guía en la que te vas a un camino que sabes que hay que recorrerlo así y todos nos basamos en que lo vamos a hacer así. Correcto. Y al final es un manual de instrucciones. Guía, ¿no? Sí, una guía de cómo funciona la empresa y cómo tienes que no hacer tu trabajo, porque tu trabajo pues lo sabrás hacer tú, sino cómo se hace en conjunto en ese equipo, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo estáis trabajando con ese CEO, con esa empresa? La verdad es que nosotros no hacemos la implementación, o sea, yo no voy como consultor a hacerlo, yo lo hago para mis propias empresas, que ahora voy a montar una cuarta. Entonces, lo que hacemos nosotros es documentarlo todo, ofrecerlo como formaciones, por varias razones, ¿no? La primera es porque si me tuvieras que contratar, saldría carísimo, gano por la vida con mis empresas. Y la segunda también es porque no es tanto que yo venga y te ayude a hacerlo, sino que tú has de ser consciente, lo que decíamos antes, ¿no? De cambiar, dices, oye, esto se ha de cambiar, y que yo te facilite todos los manuales, que es lo que estamos hablando, ¿no? Pues todos estos manuales que yo está diciendo, yo todo esto lo tengo documentado y es lo que le ofrecemos a los CEOs. Para hacer un cambio en tu empresa de implementar un buen sistema, ahorrar en costes de personal, mejorar la productividad y ser más libre como empresario, pues dependiendo el equipo que tengas, depende de ti primero, luego la cantidad de equipo que tengas y los años que lleve ese equipo con esa cultura de empresa, pues puedes tardar desde 6 meses hasta 2 años. Al final es implementar un sistema, pero lo más complicado no es el sistema en sí, sino es cambiar los hábitos de tu equipo. Es complicado cambiar el hábito de cualquier persona. El que fuma, el que hace deporte o el que no hace deporte, el que come mal, estos son hábitos, ¿no? El que se despierta más pronto. Pues el concepto final de estos sistemas es un poco lo mismo. Hacer un cambio de hábitos hacia otros hábitos que consideramos y que sabemos que son mejores para tu equipo, primero para tu equipo, que esto también lo ha de entender el equipo. Primero es concienciar al equipo de que eso es mejor para ellos, que si es mejor para ellos, luego también es mejor para la empresa y al final, que es quien toma la decisión y quien pone la carne al asador, es mejor para el empresario. ¿Qué tipo de clientes o qué tipo de empresas son las que son más potenciales de poder tener este servicio? Te diría que desde pequeñitas, el otro día me comentaba un cliente potencial, ¿no? Me decía, yo es que tengo una persona en el equipo, esto ya lo puedo hacer. Y yo, sí, es que mejor. Cuanto antes lo hagas, más fácil te será. Es mucho más fácil girar un pequeño velero que va a vela, ¿no? Y 2 personas que girar un transatlántico. De hecho, todos estos sistemas yo no me los he inventado yo, no soy una mente tan brillante. Todo esto, y volviendo a Estados Unidos, todo esto, la mayoría, los más buenos son americanos. Entonces, de ahí es donde donde me nutro. Lo que ocurre es que en Estados Unidos, otra vez lo que decíamos, la cultura de ahí no es la misma. Las empresas, ahí te hablan, la empresa no sé qué, factura 200 millones. Pues, factura 200 millones aquí en España. No es nada así, ¿no? Y ahí habían 350 personas. A ver, joder, no puedes implementar un sistema, un concepto de la misma manera. Igual el concepto sí, pero no de la misma manera una empresa de 300 personas que una empresa de 3 o 4, ¿no? Sí. Entonces, nada, desde que tienes una persona hasta, yo lo implementé en su momento cuando estaban en Barcelona con 30 y pico personas, y estos sistemas, hay empresas multinacionales con centenares, incluso miles de empleados que lo implementan.
La gran diferencia es el tiempo que vas a tardar y el esfuerzo que te va a suponer. Por eso yo siempre recomiendo hacerlo cuanto antes. Cuanto antes lo empiezas a implementar. Y lo bueno es que eso es una inversión que recuperas en 2-3 meses. Cada una de las formaciones estas, si la recuperas facilísimo. Como la de las reuniones. Es que cuando tú empiezas a hacer reuniones de esta manera, tanto el CEO como el equipo están encantados y te ahorras muchísimo tiempo de tu equipo, que al final es dinero. Y te ahorras muchos malos entendidos y muchas tareas que no salen bien porque la comunicación en las reuniones pues es la que es. Un empresario que nos esté viendo, un empresario que tenga una pyme en España, que tenga 5 o 6 trabajadores o 10, igual, ¿de qué forma le podemos hacer ver que va a mejorar sustancialmente su productividad? Pues algo tan sencillo como el tema de la formación de las tareas, ¿no? Yo estaba cansado de ver en mi empresa cómo pedía una tarea, luego me la devolvían hecha y decía, pero esto no es lo que yo he pedido, esto no es lo que me lo quería. Entonces se le volvía a decir, vale, pero es que no había entendido esto, me la volvían a pasar. Oye, seguía sin... El hecho de ir tarea, ir, volver. Normalmente hay varias personas implicadas en una tarea. Eso es mucho tiempo. Tiempo en una empresa, volvemos, es dinero. Y no solo eso, si hay un cliente encima detrás esperando, es un cliente que se puede ir calentando y decir, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, el hecho tan simple de decir, oye, una tarea se pide así. Pero pues que tiene lógica. Al final todo es lógico, ¿no? Entonces, ya solo con eso te ahorras muchísimo tiempo de tu trabajador que podría estar haciendo otra cosa. Así ya para empezar. Por el tema de las reuniones que estábamos hablando, pues reuniones que antes duraban 2 horas y que había gente ahí que a veces estaba pues, o al WhatsApp o pensando en sus historias, ahora se hacen en 1 hora, tu equipo sale súper contento, súper motivado y eso también repercute. Ya no solo la hora que te has ahorrado de 5 personas en una reunión, sino en todo lo que se consigue detrás de esa reunión y los resultados que has obtenido. Y luego ya, pues, lógicamente es de estos... Es que es lógica. Al final es lógica y cuando lo empiezas a implementar, por eso nosotros, todos estos sistemas americanos, te venden un libro, es un tocho que entra como un elefante en una cacharrería y te cambia toda la empresa. Eso es complicado. Por eso nosotros lo hacemos, digamos, por fascículos. Es decir, oye, mira, implementa esto, que es muy sencillito. El tema de las tareas, implementalo. Ahora ve el resultado. Entonces dices, no, sí, y no solo tú como empresario, tu equipo, ¿qué tal? ¿No? Tu equipo está encantado. Porque ya sabe lo que se espera, sabe que lo que te va a entregar ti o a cualquier persona del equipo está bien hecho, que no le van a volver a las 5 de la tarde un viernes y le va a volver la tarea. No, que esto no está bien. Joder, pues está haciendo lo mismo 3 veces y que cada vez me digas una información diferente, ¿no? ¿En qué momento tú crees que las empresas van perdiendo producto? O sea, ¿en qué momento se va yendo la cosa de madre? ¿Cuál crees que es ese momento en el que se va yendo poco a poco a que se vaya a una situación que muchas veces es insostenible? Pues yo creo cuando siempre, ¿no? Cuando es poquita gente en el equipo, que son 3, 4, 5, incluso, que todo el mundo está en una oficina y le puedes ir diciendo a este, a aquel, o que incluso tú puedes saber o llegar a gestionar cualquier tarea de la persona del equipo, bueno, pues se puede ir tirando, se puede ir haciendo, pero a partir de ese momento, es que a mí la experiencia que he tenido y, bueno, ya te digo, no te había dicho, tengo un mastermind con más de 60 empresarios que compartimos también y demás. Y claro, cuando te comentamos ahí según qué cosas, es que llega un momento que la intranquilidad de no saber lo que está pasando, de cómo está pasando, que si se va fulanito, se me cae el cliente o se me queda la empresa de aquella manera o que... Es que es un drama, es que no te permite ser libre mentalmente de tu empresa, ¿no? Y la gracia es conseguir eso como empresario. Entiendo que les vais acompañando en el proceso a las... O sea, que vais viendo que, por ejemplo, pues este paso 1, pues vamos viendo cómo lo vas implementando, qué problemas te vas encontrando, te ayudamos en solucionar un poco esos problemas y luego vais a ir derivando, o sea, que no los dejáis simplemente de... Os pasamos la documentación. Pues fíjate, ¿no? Tenemos, otra vez, yo no puedo estar en esos temas, entonces sí, tenemos las formaciones, e incluso hay vídeos y demás. Y luego sí que una vez un par de veces al año creamos pues mentorías en las que varios empresarios se pueden apuntar y les hacemos ese seguimiento. Y de cara a dentro de un par de años, la idea es desarrollar un sistema donde un par de veces al año se lance
digamos, pues, el playbook para la empresa general y donde estás diciendo tú, ¿no? Ir implementando estas formaciones, estos sistemas, y los vayamos acompañando, no solo nosotros, sino que también vayas acompañado de otros empresarios para ver, pues siempre va bien ver cómo lo hace uno, cómo lo hace el otro, los problemas que tiene. Siempre va a haber alguien del equipo que no le va a gustar, que se va a quejar. Entonces, ir acompañado, como bien has dicho, ya no solo por nosotros, sino por otros empresarios, ayuda mucho. Entonces, hoy por hoy no, hoy por hoy son formaciones que te implementas tú mismo, pero sí que es uno de los objetivos. Uno de los objetivos que queréis llevar, ¿no? A medio largo plazo. Me has comentado que tienes 4 proyectos ahora en funcionamiento. Hemos estado hablando un poco de la empresa esta que era reclutadora de talento, del proyecto que tienes en el que acompañáis para mejorar la productividad. Cuéntanos un poco cuáles son los otros 2 proyectos que tienes. Pues muy bien, bueno, sí, tenemos mi empresa principal es Ecalon, ¿no? Que es esta que hemos dicho, de reclutamiento en América Latina. Luego tengo un mastermind para empresarios y solopreneurs de marca personal que se llama X Mastermind. Y aquí lo que hacemos básicamente es otra vez, todo bastante documentado, con un cuaderno para objetivos personales, profesionales. Está muy bien hecho. Llevamos un año, ahora en enero haremos un año y somos más de 60 personas. Y lo que hacemos es, pues, crear grupos de masterminds entre 6 y 10 empresarios que buscamos que sean muy afines para que te acompañen y para que vayas junto al facilitador del mastermind, que nos reunimos una vez al mes, 3 horas 45 es online, y una vez al cuatrimestre presencial, pues compartir conocimientos entre nosotros, compartir experiencias, compartir contactos y acompañarte en esta aventura un poco solitaria, ¿no? Que a veces es la de ser empresario. Este sería digamos, la segunda como una empresa. Labor de networking, nada más que más seleccionada, lo quería entender. No, o sea, se hace mucho networking, sí. Pero es interesante esto del networking, porque justo el otro día hice un mail a francoya.com que decía que el networking estaba muy trillado, ¿no? Porque para todo el mundo hace networking. Oye, el networking, para poder hacer un buen networking, desde mi punto de vista, has de tener una relación y una confianza con las personas con las que haces networking y han de conocer bien tu negocio. Y este mail justamente porque hace 2 días vi una publicidad en LinkedIn, le pasé el contacto a una persona y me escribió y me dice: ¿te puedes creer que acabo de contactar? Es que me habían escrito 3 veces por LinkedIn, que yo había visto la publicidad y no les había hecho ni puñetero caso, porque me escribe 50 millones de personas. Pero viendo de ti, me lo había mirado y dice: es que lo necesitaba. Dice que ya lo he contratado. Dice que nada, que me está haciendo la presentación, nada, que enseguida. Pero ¿cómo se consigue? Para mí eso es networking, ¿no? O sea, conseguir una referencia de confianza. Claro, pero ¿por qué? Porque esa persona está en mi mastermind, yo he escuchado sus objetivos personales y profesionales, yo conozco bien su empresa, sé lo que necesita, y cuando yo veo algo, al final yo tengo pues un par o 3 de grupos de mastermind, y digamos que yo estoy en mi cabeza, en algún sitio de mi cabeza hay 20 empresas de estos amiguetes que se han convertido. Entonces, cuando veo algo que realmente les puede interesar, estoy haciendo como un filtro para ellos, ¿no? Es tener 40 ojos viendo tu empresa por el mundo. Y es lo que hacemos. O sea, el networking es una parte de ello, pero sobre todo lo que valoran mucho es el hecho este de reunirse cada mes y el accountability que llevamos, ¿no? Porque el mastermind se abre cada 4 meses, o sea, tú no puedes entrar en cualquier momento. Ahora en enero se puede volver a entrar. Creamos estos grupos o te implementamos los grupos y lo primero que se hace es ver cuáles son y compartir tu objetivo personal y profesional en frente de los otros empresarios y llevar esta accountability cada mes. Oye, ¿y esto cómo va? ¿Y en qué te puedo ayudar con esto? ¿Qué es lo que necesitarías? ¿Qué es lo que tal? Y pues eso, ¿no? Entonces, networking es una parte de ello, pero no es el 100% ni lo más interesante, ¿no? Sino que simplemente es una pata más que les ayudáis en eso, pero que al final van a poder obtener muchos más beneficios. Eso mismo. Y bueno, el tercero sería francollado.com, sí, que es donde comparto cómo optimizo todas las experiencias, sistemas para que cualquier empresario pueda inspirarse en ello. Y la cuarta, que aún va a salir, está por ahí saliendo, es una agencia de marketing, que hasta aquí puedo leer, porque aún no sabemos de esto. Pero eso, y al final lo que yo me dedico, y que a veces tienes tantas empresas, primero, están todas muy relacionadas. Mi cliente potencial es siempre un pequeño y mediano empresario. Para mí eso es fundamental, para no desviarme, el foco está puesto ahí. Y luego mi trabajo, mi responsabilidad ahí es otra vez, ¿no? Optimizar estos equipos para facilitarles que puedan sacar su trabajo, conseguir sus objetivos y que yo no tenga que estar en el día a día de la empresa. Básicamente también porque como empresario visionario un poco que soy, se me acaba haciendo bola. Cuando llevo 3 o 4 años haciendo lo mismo, es como,
Yo tengo que moverme de aquí, ¿no? Una de las cosas principales es recordarles a la audiencia que si quieren suscribirse a tu newsletter, que correcto, si es gratuito. Es gratuita, os apuntáis entráis en Francollado, ¿no? Francollado.com y habrá un apartado en el que se puedan apuntar a tu newsletter. Es lo único que puedes hacer en esa página web. Es cada 2 días, cada día, cada 3 días, dependiendo. Sí, dependiendo si no envío mails por enviar, sino cuando tengo algo que creo que es interesante. Y sí, es lo único que puedes hacer. Tú entras en francoyo.com y lo único que haces ahí, lo único que puedes hacer es dejar el mail. ¿Cómo le podemos convencer a la gente la importancia que tiene hoy en día la newsletter? Porque nos centramos mucho en las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Pues yo YouTube lo considero una red. Una red como te decía antes, yo voy a salir en YouTube. Voy a lanzar a un canal de YouTube en breves también. Entonces, ¿cómo les convencemos de que al final no puedes ceñirte a lo que... digamos, a las reglas de una red social, claro, y que tienes que ir consiguiendo una base de datos de gente afín tuya que conecte contigo y que le interese lo que tú haces? Bueno, no soy el primero ni el último que lo dice y que es lógico. Las redes sociales son el negocio de las redes sociales. Claro. Y yo, por poner un ejemplo que viví yo, en mi segunda empresa, después del maquillaje que comentábamos, montamos una página web de sorteos online y estábamos muy apalancados en Facebook. Me parece que no sé si nos gastamos como máximo 3.000 euros en toda la historia en hacer marketing de esa página web. Y en Facebook creo que llegamos a tener 350.000 seguidores sin invertir en publicidad, o sea, y en 1 año y medio o 2 o algo así. Que era una barbaridad para entonces. Y al inicio, claro, llegabas muchísimo a toda tu audiencia. Y eso cada vez iba menos. O sea, realmente el tema de los fans, los followers, pues sí, ayudan, dan imagen, puedes apalancarte en ellos para crecer, pero lo que he dicho antes no son tuyos. Y en una newsletter sí, en una newsletter tienes ahí la base de datos, tienes tu dominio desde el que los envías los emails, y no solo eso, sino el poder de la repetición, ¿no? que tanto se habla. Y para una marca personal, ya no solo a nivel marca personal, creo que en marca como empresa, nosotros lo estamos aplicando tanto en Xmastermind como en Ecalon, el hecho de hacer mailings a nuestros clientes, los que ya son clientes, como los clientes potenciales, para estar allí. Y para mí, ya digo que no lo he descubierto yo hace 3 años que estoy aplicándolo y creo que tiene todo el sentido. Y solo hace falta aplicarlo y ver los resultados. ¿Qué le dirías al Franco Collado de hace 20 años que empezó a emprender? ¿Cómo lo mentorizarías? ¿Qué le dirías? Si tú lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías para que el camino fuera un poco más sencillo, menos tortuoso? Aunque al final yo creo que hay ciertas cosas que las tenemos que pasar para aprenderlas de verdad. Pero, ¿qué consejo le darías? Mira, pues antes de entrar en nuestros consejos, tú que has dicho, para aprenderlas de verdad que tenemos que pasar por ellas, hay un refrán o un dicho, me parece que es japonés o chino también, que soy, ya sabes que el tema de China, que dice: la experiencia es un faro que solo alumbra aquel que lo sostiene, ¿no? Que alumbra el camino de aquel que lo sostiene. Y es triste, pero es bastante real. Y bueno, esto es una de las cosas que intento en Francollado, ¿no? Y en el Mastermind, intentar aprender. Primero lo que le diría es que intente aprender de la experiencia de otras personas y que sepa sentir esos dolores y esas cicatrices como propias, porque hay mucho escrito en libros, pero lo real es la experiencia, lo que te da es la experiencia. Entonces, le diría que se apuntara a un mastermind, a nuestro primero, o si no, en ese momento no existía, que se buscara un grupo de empresarios seguro. Eso sería lo primero que le diría. Que cueste lo que cueste, le va a ahorrar muchísimo dinero y muchísimas horas de dolor de cabeza sin dormir. Eso lo diría seguro, porque también cuando empiezas, me pasaba a comer el mundo, lo tenía clarísimo, tal, esto es fácil. No es así. Luego le diría un poco lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Que en aquello que él le vaya a dedicar tiempo, recursos y que vaya a estudiar, y que sea algo que luego se pueda llevar a cualquier otro negocio, que fuera cualquier otro negocio. Y lo tercero pues mira, es una recomendación que me dio mi padre hace muchos años, cuando iba a empezar, me dijo: escoge muy bien el sector en el que vas a entrar, porque muy probablemente no vas a salir de ahí en toda tu vida. Entonces, no sé si te ríes, ahora me explicarás tú. No, que me parece muy... Pues me he reído por un lado porque muchas veces, y yo creo cada vez más,
tenemos la tendencia de no escuchar a la gente que tiene más experiencia. O sea, la gente que tiene más... Antes se ponía a hablar el abuelo en la todo el mesa mundo callaba, y todo ¿no? el mundo lo escuchaba. Y ahora es como tú no sabes. O sea, yo a mi padre voy a pensar que él no va a saber de lo que se está hablando en la mesa porque no está al día de las tecnologías, de cómo funciona el mundo en sí y demás. Y al final hay muchas cosas que son iguales por mucho que vaya avanzando la vida, la tecnología y todo lo que quieras. Me ha hecho gracia porque es que tienes razón. Y es verdad que al final, ostras, lo que vayas a hacer que te guste, porque es que te vas a pasar probablemente toda la vida ahí. O sea, que me he reído porque me ha parecido y me ha venido un poco el pensamiento de es que tienen razón muchas veces las personas más mayores de lo ya que lo dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Claro. Eso es un hecho. Y entonces el hecho de decir, escoge bien en dónde vas a entrar como empresario, porque muy probablemente no salgas de ahí en toda tu vida. Y yo pensé, vale, esto tienes razón. Yo siempre he sido mucho de escuchar a mi padre. Yo he sido siempre cuando los mayores hablan, ver, oír y callar. ¿Sabes? Ese era el lema en casa. Sí. Y dije, vale, Internet. O sea, mi mundo es Internet. Creo que es futuro. Claro, hace 20 años, pues sí, esto va para aquí. Creo que dentro de Internet puedo ir virando según lo que pueda ocurrir. Sí, vale, pues Internet. El foco era Internet, ¿no? Y de hecho no he salido de ahí. Desde la tienda de maquillaje hasta ahora con tema de Ecalon, el Mastermind y la marca personal y lo que voy a lanzar ahora también es Internet, es puro Internet. Al final te has querido especializar en un canal que es el canal de Internet, que es el canal que más futuro le has visto y a partir de ahí has ido virando conforme a las necesidades un poco del mercado. Sí. Porque un poco el reclutar, por ejemplo, talento, al final es una necesidad que estará surgiendo en países europeos y que tú ves ahí un hueco en el que tú te puedes meter. Fíjate, ¿no? Claro. Yo creo... Y volvemos un poco a lo del inicio, ni ver el mercado, ni business plan, todo lo que he montado lo he montado para mí, para mis propias necesidades. Cuando monté Ecalon hace ya 6 años, si no me equivoco, lo monté para mi propia empresa, porque en ese momento nos estaban solicitando franquiciar nuestro software y nuestra agencia en Latinoamérica y cuando les pasábamos precios nos decían, ¿dónde vas? Esto no lo podemos pagar nosotros. Nos interesa mucho vuestro servicio, pero no os lo podemos contratar. Dijimos, vale, esto no puede ser. Tenemos que abaratar los costes para poder dar servicio a estos otros países. Entonces ahí empezamos a esta globalización digital que comento, ¿no? A contratar personas por ahí. El tema de francollado, de cómo sistematizar, optimizar, otra vez lo monté para mí ya hace también, pues muy similar con el tema de Ecalon en Latinoamérica, porque cuando empecé a tener equipo, tanta distancia, con cambios horarios, que no los he visto nunca, que no tuve que desarrollar sistemas, ¿no? Otra vez, pues esto lo desarrollé para mí, vi los efectos que tenía en mi empresa, no solo en mi empresa, sino en mí como empresario, otra vez, que era algo que podía desarrollar y aplicar en todas las empresas. Vale, esto si me meto aquí a echarle horas, cuando monte otra empresa lo voy a poder aplicar, sí, pues esto es interesantísimo. Y eso, y básicamente todo lo que he ido montando, igual debería haber hecho más el tema del qué dolor tienen los empresarios, ¿no? O qué se está buscando. Pero creo que al hacerlo así o al vivirlo así es algo también muy real. Si lo estoy sintiendo yo como empresario. Y el dolor va a ser el dolor de los demás. Sí, no, a veces no es tanto así, pero sí, tienes toda razón. Entonces, comentarlo con 3 o 4 personas y decir, sí, estamos igual. Digo, hostia, pues a por ello, ¿no? Sí, me refería más, si yo me encuentro esta problemática, correcto. Pues al final, ostras, los empresarios... La probabilidad de que esté por ahí es muy alta, ¿no? Es muy alta. Claro, porque y es una cosa que no ocurrió en mis primeras 3 empresas. Yo en mis primeras empresas vendía un servicio, un producto, pero yo no era un potencial comprador de eso. Entonces me era muy difícil entender la conversación mental de mi cliente. Pero todas las que vinieron después, sí, yo siempre he sido un cliente potencial de ese servicio, de ese producto. Entonces te es mucho más fácil entender esa conversación mental, entender qué es el dolor que está sintiendo tu cliente potencial, qué es lo que busca realmente, y es mucho más fácil ofrecérselo. Ahora entramos en un apartado que miro a Lara porque Lara, que es la persona que está en producción, que es mucho más joven que nosotros y que va a tener una visión diferente, incluso una inquietud diferente, le va a surgir alguna duda que no me ha surgido a mí.
y te va a hacer una pregunta que seguro que será, venga. Será diferente y a lo mejor más amena, ¿eh? Hola, Lara. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, Lara. ¿Crees que la formación académica que nos dan contribuye a la efectividad en la gestión de equipos o no? Ay, cómo me he liado, Lara, ¿no? Lara es la lía, sí. A ver, claro, aquí estamos aquí para decir la verdad, lo que decíamos antes. Sí. No, dilo. Pues claro, yo ¿con quién estaba teniendo esta conversación el otro día? Yo creo que el tema de la escolarización, ¿no? La formación que se está recibiendo, estamos muy anticuados. Yo no le veo sentido a muchas cosas y en cuanto a optimizar equipos, justo si todavía en este año vamos a dar unas clases en una universidad, porque yo hace ya casi 20 años, ¿no? Unos cuantos que salí de la universidad, pero por lo que he visto, en empresariales, en administración y dirección de empresas, no se habla de optimizar equipos, no se habla suficiente para acabar la carrera. Yo acabé la carrera y no tenía ni idea de llevar una empresa ni de dirigir un equipo. Casi no tenía idea de nada, ¿no? Y es importantísimo. Si tú haces una carrera como empresario, el hecho de saber gestionar, optimizar, dirigir, llámalo como quieras, un equipo es lo más básico. Y yo hasta donde he visto y hasta donde sé, ¿no? Por eso supongo también que nos han ofrecido este curso, porque es que aparte es algo básico. Así que sí, yo creo que hay mucho que mejorar ahí. Falta, sí. Gracias. El tema de la educación, que ya lo he tocado y yo no te he profundizado ahí. A ver, es que la universidad va muy lenta en relación a la velocidad a la que va la vida actualmente. Sí, probablemente cuando nuestros padres, pues sí, estaba más equiparado. Es verdad que conforme fuera avanzando la vida, pues siempre se iba a quedar un pasito atrás. Y yo pienso que ahí hay un problema. En España tenemos un problema serio. Sí. Sí, en España y creo que en toda Europa, ¿no? Y al final, yo te diría que no. Últimamente, en los currículums que miro, no miro lo que han estudiado. Siempre, al final me da igual. Y aparte, algo muy curioso, que aquí en España no. Bueno, sabes, ¿no? Que estuve de Erasmus, he estado viviendo fuera, he conocido gente en muchos países. Y me di cuenta, hace 18 o 20 años, que tenía muchos amigos que habían estudiado algo para lo que no tenían nada que ver lo que trabajaban. Pero no le echo como aquí, que hay gente que tiene una carrera y está estudiando en un fast food. No, gente que tenía una ingeniería, pero estaba trabajando de algo, pero que no tenía nada que ver con eso. Porque claro, al final dicen, no, es que la universidad te da una cultura, te da un concepto, te da unos hábitos de trabajo, y que eso estaba muy bien, pero creo que hoy en día con Internet, con la IA, todo esto también puedes conseguirlo sin pasarte tantos años de tu vida. Yo diría que son los mejores años de mi vida, al menos en cuanto a mental, energía, ganas, no tener casi responsabilidades y poder quemar muchos barcos. Estando ahí, estudiando, a veces incluso te dan, empóllate este libro y digo, oye, no vengo aquí a la universidad para que me digas empóllate esto, explícame algo que no me digan los libros, ¿no? Que no me haga sentir un libro. Y justo esta universidad que nos ha ofrecido esta clase, fíjate, en el resto de Europa, la mayoría de carreras, por ejemplo, las empresariales y muchas otras, se hacen en 3 años y no en 4. ¿Sí? El resto de Europa, ¿sabes? Que no es un país que dice, no, que estos van. No. En Francia son 3 años hacer la carrera de empresariales. ¿Por qué hemos de estar aquí 4 años matando ese año de esa persona, ¿no? Y luego ya volvemos pues con lo que se sale o con lo que se consigue, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, que ha de cambiar esto. De hecho, me lo planteo, digo, si cuando tenga un crío dentro de 18 años, yo no sé si quiero que vaya a la universidad. Bueno, yo espero que esto haya avanzado de tal forma que no tenga que ir a la universidad. Tenga que ir ahí 4 años. Pues espero que haya surgido, no sé si soy muy inocente o confío mucho en el sistema, pero que haya otra manera de aprender y de que ya la hay, ¿no? Pero que esté reglada de alguna manera, que no sea, ¿no? No vas a la universidad, pues qué raro, eres tonto, oye, ¿no? Que no sé. Yo pienso en eso un poco parecido a ti, no de decir ojalá no tengan que ir, sino que no veo implícitamente necesario que vayan, porque yo creo que la universidad, si tú quieres ser médico, si tú quieres ser abogado, si tú quieres ser arquitecto, si tú quieres ser ingeniero, vas a tener que hacer. Sí, eso sí, hay carreras y carreras. Claro, yo hablo de la mía de empresarios, sí, ¿no? Que te he entendido ahí.
que te estabas dirigiendo más pues, a ciertas temáticas de carreras que no es necesario hacer una carrera y que vas a aprender más. A lo mejor muchas veces viendo un infoproducto o viendo un curso por internet para que se me entienda rápido, que no yendo, por ejemplo, marketing. Tú vas a la carrera de marketing y es que son unos conceptos de hace 30 años y que no tienen ni pies ni cabeza. No tienen ni pies ni cabeza. Entonces un poco yo ahí lo veo como tú, que yo no veo implícitamente necesario, según lo que vaya a hacer, que tenga que tener una carrera universitaria. Correcto. Sí, al menos, si no, al menos que no sean de 4 o 5 años ahí, que sea más práctica, que sea más corta, que incluso que cada año puedas ir decidiendo qué temáticas quieres hacer o qué estudiar, porque igual tú empiezas a estudiar empresariales, que son 4 años y al año dices, oye, pues esto no va conmigo, casi que has perdido un año. Oye, no sé, yo creo que esto tiene que evolucionar y una pena que yo no lo haya... Yo haya vivido la parte anterior, ¿no? La parte anterior, bueno, hemos vivido. Siempre ha habido partes peores, anteriores, ¿no? Antes, justo el otro día estábamos hablando que antes se hacía la mili y pasaban 18 meses ahí encerrados, que ahora dices, hostia, qué locura, ¿no? Pues yo creo que dentro de unos años pasará eso también, y digas, no, yo me pasaba 5 años para hacer una carrera. Madre mía, qué locura. Sí, esperemos que vaya hacia ahí. Que sepas que Lara te la podía haber liado más y te podía haber hablado de la parte formativa y de por qué los estados no les conviene que tengamos formación en algunos aspectos. Vale. Es que yo creo que le he caído bien a Lara, por eso no me ha liado. Más que nada, como a mí me oyen muchas veces ser muy crítico en estos aspectos, te la podía haber liado un poco más. Sí, no, ha sido muy maja. Muchas gracias, Lara. Muchas gracias, Fran. Te agradezco mucho el rato de charla, el haberme dado la oportunidad de podernos conocer y charlar este rato, que para mí Emprende Radio es esto, es la oportunidad de poder conocer personas que de otra forma no las conocería o las conocería solo por las redes sociales, pero no las conocería en persona. ¿No creerías ese networking? Sí, entonces te agradezco por la oportunidad de haber creado este espacio y el que hayamos podido charlar. Pues gracias a ti por invitarme, ha sido un placer. Como has dicho, nos ha costado un poquito por el hecho de las agendas de esto. Son complicadas. Nada, me lo he pasado muy bien y espero haber aportado a todas las personas que estén escuchando. Muchas gracias. Gracias a ti.